Radio presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto volverlos a saludar, esta vez para presentar el resumen de la lección número 9. Estamos estudiando los temas interesantes del libro de Juan, temas especiales durante 3 meses. Y el título de esta semana ha sido La fuente de la vida. Jesús se presentó muchas veces como el yo soy. El yo soy, el que soy, le dijo a Moisés, yo soy. Él se va a presentar en Juan con 7 declaraciones de yo soy. Así que una de esas tiene que ver con la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a estudiar durante este resumen, repasando que declaró varias veces acerca de la vida, porque Juan se interesa en que entendamos a qué se refiere como la vida, no solo la vida de la existencia misma, sino que también la vida tiene que ver con la salvación, la vida tiene que ver con el plan de Dios de concedernos en el futuro vida eterna. Juan dice, en Él estaba la vida. En Él, porque Él es divino, Él es el dador de la vida, Él posee la vida, Él es quien puede no solo dar vida, sino, como Él mismo dijo, volverla a tomar. Porque dio su vida en la cruz del Calvario, pero la volvió a tomar porque es Dios, se levantó de entre los muertos, ahora intercede por nosotros y quiere darnos también vida eterna. Juan habla de la vida muchas veces en su evangelio. Y la palabra vida, como ya dijimos, está vinculada a la salvación. Porque a veces nosotros decimos que hay vida, y se está refiriendo a la vida física, a la existencia, pero también usamos la palabra vida para decir salvación, así está en las Escrituras. Y también a veces se dice vida, pero se está refiriendo a la vida eterna. El que trajo la vida a la existencia, al Creador, el que trajo a la existencia la vida de los animales, de las aves, de los seres creados, es el dador de la vida, es el que también sostiene la vida de cada uno de los que existimos en este mundo, pero también habló de lo que hizo Jesús cuando vino a este mundo. Jesús vino a dar vida. Eso lo dice el versículo más conocido de las Escrituras, uno de ellos es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino con ese propósito a este mundo, a dar vida, pero una vida nueva al ser humano. Por eso también Juan declara que el plan de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. O sea, no solamente vida para existir, para respirar, para comer, para trabajar, para hacer otras cosas que hacemos en este mundo todos los días. El plan de Dios es que tengamos una vida con un propósito, con un sentido, no una vida miserable en algunos momentos, no una vida de pecado encaminados a la destrucción, no una vida sin conocer el propósito de nuestra existencia en este mundo, sin tener más allá de conocimiento, sino una vida, y vida en abundancia se refiere a que cuando nosotros conocemos a Dios, entonces cambia nuestra vida. Cuando nosotros conocemos a Dios, entonces entendemos el propósito de por qué estamos en este mundo. Cuando conocemos a Dios, también conocemos el futuro, lo que nos puede esperar. Entonces ya no solamente es existir, vivir y hacer las cosas de cada día, sino también tener una perspectiva hacia dónde vamos, qué nos espera y cuáles son los planes de Dios. También las Escrituras nos hablan de Jesús cuando vino a dar
su vida por nosotros, Él tomó nuestro lugar porque nosotros debíamos perder la vida por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces, yo soy pecador, somos pecadores, entonces debemos pagar por nuestros pecados. ¿Y con qué tenemos que pagar? Con la vida. Y por eso la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Allí terminó nuestra vida. Pero Jesús toma nuestro lugar y Él es el que muere. Él es nuestro sustituto. A eso vino el Hijo del Hombre, a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces estamos entendiendo a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice vida, en Él estaba la vida y Él también es el que vino a dar la vida. Pero cuando estuvo en este mundo, Jesús habló, enseñó, predicó, presentó los planes de Dios. Llega el momento en que Jesús declara lo que realmente debemos hacer los seres humanos, que es acercarnos a Él, tener una relación con Él, una comunión. Y entonces dice a los hombres que Él es el pan de vida, que Él es el alimento que nosotros necesitamos todos los días, que los seres humanos necesitamos tener una conexión con Dios, alimentarnos de las cosas espirituales. Nos afanamos por las cosas materiales, trabajamos, salimos de casa, estamos desgastando nuestro cuerpo, nuestra mente se cansa. ¿Todo por qué? Por las cosas materiales que son necesarias para la vida, para el sustento, para salir adelante con nuestros compromisos, pero no dedicamos tanto tiempo ni le damos la relevancia que debe tener en nuestra vida las cosas espirituales. Entonces Jesús le dice a las personas que ellos necesitan comer el verdadero pan que descendió del cielo, porque ese pan es el que da vida a los seres humanos. Y quienes lo están escuchando no les parece muy interesante, no les gusta, se va volviendo incómodo estar escuchando, porque Jesús les dice, ustedes trabajan por la comida que perece, pero ¿por qué no trabajan por la comida espiritual, la que verdaderamente da vida? Y sigue diciéndoles algunas cosas que a ellos no les agrada y terminan alejándose. Dice la Escritura que muchos de ellos decidieron ya no seguir a Jesús. Entonces Jesús se queda con sus discípulos, a los cuales les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí entramos nuevamente al tema central de esta semana. Vida, palabras de vida eterna. Nosotros necesitamos escuchar esas palabras. Las encontramos en las Escrituras. Si nosotros vamos a ella y nos acercamos a la palabra de Dios con humildad, con sencillez, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, entonces vamos a recibir esos mensajes, palabras de vida eterna. Vamos a comprender el propósito de nuestra vida, vamos a comprender los planes de Dios, vamos a creer en lo que dice la Escritura y nuestra vida no volverá a ser lo mismo. Va a ser una vida distinta. Pedro dijo, ¿a quién iremos? En este mundo solo hay tinieblas, dolor, dificultad, enfermedad, palabras vanas podemos decir porque son pasajeras, luego las olvidamos y no traen esa vitalidad que necesitamos, no traen esa esperanza, no traen ese renacer que puede darnos la palabra de Dios. Jesús utilizó las Escrituras para que las personas puedan comprender que esas son las verdaderas palabras. Dijo en un momento de enfrentamiento con el enemigo que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de las cosas terrenales debemos vivir los seres humanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros debemos estar entonces interesados en conocer la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos esa vida eterna? ¿Cómo recibimos ese plan de Dios para nuestro futuro? Creyendo en lo que está escrito, creyendo en Jesús, creyendo en el Espíritu Santo, que es
el que inspiró para que esa escritura nos pudiera llegar a cada uno de nosotros, creyendo en los planes que Dios cumplió en Jesús cuando estuvo en este mundo, lo que Jesús hace ahora y creyendo en lo que también Él ha prometido que va a darnos muy pronto. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué va a recibir? Vida eterna. Así que nosotros debemos creer en la palabra y debemos creer en Jesús, que fue enviado por Dios para cumplir ese plan de dar su vida en rescate por nosotros, y entonces nosotros ahora recibimos el regalo más grande, porque así como dije que la paga del pecado es muerte, el regalo más grande, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Los seres humanos nacimos un día, y nacimos por voluntad de varón, por voluntad de carne, por sangre, dice la Escritura, pero ese es el nacimiento normal de todos. Pero debemos un día nacer según la voluntad de Dios. Y estamos hablando porque la vida es lo que todos nosotros tenemos y esperamos prolongar a través del plan de Dios a vida eterna. Entonces, nacimos y en ese momento comenzamos a vivir. Pero cuando nacemos según la voluntad de Dios, entonces comenzamos ya a vivir la vida eterna, que tendrá una pausa si es que morimos, pero tendrá esa continuidad en el reino de los cielos. Así que es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús a Nicodemo. Debemos nacer según la voluntad de Dios. ¿Y cómo se nace según la voluntad de Dios? Del agua y del Espíritu. Del agua a través del bautismo y del Espíritu cuando permitimos que Él realice su obra en cada uno de nosotros. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿ves el viento? No, pero sabes que ahí está haciendo su obra. Así es el Espíritu Santo. No lo vemos, pero está transformando a los seres humanos. Está dándonos una nueva vida. Es necesario nacer de nuevo. Obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Y si creemos que el Espíritu puede hacer eso, y si creemos que Dios puede hacernos una nueva criatura, entonces Dios lo va a realizar. Él va a transformarnos, Él va a hacer que nosotros tengamos ahora una nueva mentalidad, tengamos un nuevo propósito en nuestra vida, veamos las cosas diferentes, porque ahora creemos en un Dios que está trabajando y que va a cumplir sus planes, los cuales ha trazado y que pronto vendrá por nosotros. Entonces tenemos una nueva experiencia de vida. Entonces ya vivimos la vida en abundancia y entonces estamos también comenzando a vivir la vida eterna. Debemos creer. Ese es el aspecto humano. Y el aspecto divino es la obra poderosa que hace el Espíritu Santo en cada corazón y en cada ser humano. El Espíritu Santo opera en la mente para que nosotros tengamos fe, para que nosotros creamos en Dios. Fe es creer en eso que no vemos. Fe es esperar que se cumpla lo que Dios ha dicho. Fe. Es necesario que nosotros tengamos fe en la obra de Dios, en lo que hace el Espíritu Santo, y entonces se irá cumpliendo el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, que dice en el libro de Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que nace según la voluntad de Dios llega a ser llamado hijo de Dios, porque el primer capítulo de Juan dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos han nacido según la voluntad de Dios. Mientras no hemos nacido del agua y del Espíritu y según la voluntad de Dios, entonces somos hijos de otro ser humano, según así está registrado, según así nosotros lo conocemos. Pero el gran deseo y el plan de Dios es que nosotros aceptemos, creamos en su nombre, recibamos a Jesús, seamos bautizados, pidamos
que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra. No resistamos al Espíritu Santo y entonces seremos llamados hijos de Dios. Ese es el plan y Él lo está haciendo en cada uno de aquellos que permite el trabajo, la obra del Espíritu Santo. Porque hay quienes no lo permiten. Hay quienes rechazan la obra del Espíritu Santo. Hay quienes endurecen el corazón. Hay quienes se resisten a la obra del Espíritu, que es el que está procurando que la persona abra su corazón a la palabra de Dios, abra su corazón al mensaje de salvación que tiene la palabra de Dios. Hemos encontrado en el libro de Juan eso, que hay quienes creyeron, pero hay quienes no creyeron, que hay quienes escucharon y les pareció interesante, pero después se retiraron, ya no queremos seguir a Jesús. Hay quienes endurecieron tanto su corazón que aunque Jesús hizo señales, milagros, demostró que era el enviado de Dios por las señales que hizo, resistieron, endurecieron su corazón rechazando el plan de Dios. Y entonces Dios no puede hacer algo especial que Él ha planeado, transformar sus vidas, no permiten que el Espíritu Santo trabaje, endurecen su corazón, entonces el Espíritu Santo no puede hacer una transformación, no puede convencer a esas personas, no puede hacer de ellos una nueva criatura. Hablamos que debemos tener fe en que eso puede suceder. No sabemos cómo, cuánto tiempo tarda, pero sí sabemos que el Espíritu Santo lo puede hacer. Y si rechazamos, entonces el Espíritu Santo no lo va a hacer. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá quienes creen que el Espíritu Santo puede hacer esa obra? ¿Habrá quienes creen en el plan de Dios? ¿Habrá quienes creen que Dios está al control de las cosas y está preparando algo maravilloso para el ser humano? Por las cosas que suceden, muchas personas ya no creen en Dios. Por la dureza de corazón, muchas personas rechazan la oportunidad que Dios da. No tienen fe en los planes de Dios, no creen porque no ven, porque dilatan mucho, por otras razones que argumentan, no creen. Y como tampoco estudian la palabra de Dios, entonces la fe no se desarrolla, no aumenta, porque la fe debe ir creciendo. Entonces Jesús dice, ¿hallará fe en la tierra? Se narra en las Escrituras, en el libro de Números, la experiencia de los 10 espías que volvieron con un informe negativo y 2 espías que volvieron con un informe que lo convirtieron en positivo porque tenían fe. Los 12 espías fueron al mismo lugar, pero 10 de ellos dijeron, es imposible que nosotros podamos conquistar la tierra prometida. Es cierto, tiene lo que Dios dijo. Fluye leche y miel, tiene frutos en abundancia, hay cosas extraordinarias allí, pero será difícil conquistarla porque allí hay gigantes, porque tienen unas murallas muy grandes, porque nosotros ante ellos somos como langostas. Y esos 10 espías desanimaron a la multitud, que lloró y llegó al punto de decir, mejor volvámonos a Egipto. 2 espías que sí creían en Dios, que tenían fe en Dios, dieron al pueblo el mismo mensaje de que ciertamente todo era así como los 10 espías le habían dicho, pero que ellos sí podían conquistar la tierra, porque si Dios se los había dicho, Dios era poderoso para hacer milagros que hizo cuando los sacó de Egipto y ahora podía hacer nuevamente milagros, señales, cosas maravillosas y darle la tierra. Lamentablemente, el pueblo creyó más al mensaje de los 10 espías, que era imposible, no tuvieron fe y ya sabemos los resultados, quedaron en el desierto por 40 años.
¿Por qué viene este punto en el estudio de esta semana? Porque los seres humanos necesitamos tener fe, creer que Dios puede hacer esas cosas. No las vemos, no sabemos cómo trabaja el Espíritu. Nosotros no estuvimos presentes cuando Jesús vino a esta tierra, sí sabemos que murió en una cruz, resucitó y ahora creemos que intercede por nosotros. Y ahora también debemos creer que volverá por nosotros, que todo lo que se realiza es el plan de Dios. Y aunque en este mundo hay dolor, sufrimiento y aunque parece que el mal impera, nosotros debemos creer que Dios está al control. Debemos tener fe en que es Dios el que va guiando las cosas de acuerdo a sus planes, a su voluntad, su calendario, y un día se cumplirá lo que ha prometido. Es vital creer. Ese verbo, esa palabra aparece muchas veces en el libro de Juan. Creer. El que no cree ya ha sido condenado, dice el estudio de esta semana. La condenación llega porque la persona no cree, no acepta a Jesús, rechaza a Jesús. Dios no envió a su Hijo a condenar, envió a su Hijo a salvar. Pero si no cree, ¿cómo lo puede salvar? La persona será condenada por su decisión, por rechazar al Hijo de Dios. Jesús se presentó también como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. La luz es la que viene para aclarar nuestros pensamientos, para que podamos entender los planes de Dios, para que nosotros podamos ver ahora con ojos de la fe lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Jesús es la luz del mundo. Pero dice el libro de Juan en el capítulo 3 que la condenación es porque la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz. ¿Por qué la rechazaron? Dice el apóstol Juan. Porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Llegó el mensaje, llegó la oportunidad, llegó el plan de Dios, lo pudo conocer, pero dijo, no quiero, prefiero seguir en la condición que estoy. Me gusta, aunque es algo temporal y pasajero, el hombre dice, quiero seguir en este estilo de vida, no quiero cambiar, no quiero que el Espíritu Santo haga de mí una nueva criatura, quiero permanecer en mis pecados. Por eso llegará la condenación, porque la luz vino al mundo. La oportunidad de entender cómo son las cosas. La revelación del carácter de Dios a través de Jesús. Entender a través de las Escrituras cuáles son los planes de Dios. Llegó la luz. Pero la condenación es porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso quiere decir que rechazan la oportunidad que Dios da y por lo tanto, ¿qué más puede hacer Dios? Ya no hay oportunidad porque no quiso el ser humano aceptar lo que Dios había dicho. Los planes de Dios ahora ya los conocemos. Ya sabemos que Jesús vino a este mundo a morir en nuestro lugar. Y ya sabemos que nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Y que el plan de Dios también es que seamos salvos y tengamos vida eterna. Para eso vino Jesús, para cumplir con la demanda de la ley, con la paga del pecado. Dio su vida y ahora nosotros tenemos vida eterna. Si creemos, si tenemos fe en lo que Dios ha dicho, si creemos que se va a cumplir lo que Dios también ha prometido, entonces tenemos desde ya la vida. Si rechazamos, si dejamos de aceptar la oportunidad de Dios, si preferimos continuar con nuestro estilo de vida en pecado, entonces seremos condenados. La condenación será esa. El hombre tuvo la oportunidad, no quiso. Tú que estás viendo, tú que estás escuchando, tú que estás entendiendo el mensaje, es creer o rechazar. Eso será la decisión de cada ser humano. Así que tú que lo estás viendo, estás invitado a creer. Y si ya crees, mantente en esa decisión. Que aumenta tu fe a través del estudio de las Escrituras. Recuerda que es el pan espiritual el que nos va a sostener en este mundo.
Debemos creer en lo que Jesús hizo, en lo que está haciendo y en lo que hará muy pronto. Debemos creer en la obra que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros y debemos creer en que Dios tiene el control de lo que sucede en este mundo y que cumplirá muy pronto cada uno de sus planes. Estás invitado a creer en Dios, a leer su palabra y a creer en lo que dice y a vivir de acuerdo a lo que ella nos enseña. Sigue lecciones de la Biblia a través de la radio, a través del canal. Sigue lecciones de la Biblia a través de las redes sociales para que puedas seguir creciendo en la fe y aumentando esa fe que te mantendrá en todo momento, siempre en comunión y relación con Dios. Si has nacido de nuevo, alabado sea Dios. Si has nacido del agua y del Espíritu, qué bueno, ya puedes ser llamado hijo de Dios. Si no lo has hecho, considera que eso es vital. Necesitamos todos nacer de nuevo. Así que si no has nacido de nuevo, busca una iglesia, la iglesia que te quede más cerca, la iglesia adventista, y tú sabrás allí cómo es necesario nacer de nuevo y cuándo lo podrás hacer. Vamos a finalizar este estudio con palabras de oración, pidiendo que se cumplan los planes de Dios. Gracias, bondadoso Señor, por la oportunidad que nos das de haber estudiado tu palabra durante estos minutos, resumiendo lo que toda la semana hemos podido entender. Que tú eres la fuente de vida y esa vida está para cada uno de nosotros. Si creemos, si aceptamos a Jesús y si entendemos que necesitamos nacer de nuevo, entonces vamos a tener esa vida. Jesús vino a morir para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia y muy pronto la vida eterna. Eso es lo que tú planeas para cada uno de nosotros. Eso es lo que tú ya lograste a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y eso es lo que todos nosotros podemos recibir. Nos toca decidir si queremos esa vida. Hay quienes no han tomado esa decisión. Prefieren seguir en este mundo, en tinieblas, en oscuridad. La luz ya vino, el mensaje ya está. Podemos todos entenderlo. Tenemos que creerlo y aceptarlo. Pero si alguien decide rechazarlo, será condenado, porque tuvo la oportunidad, pero no la creyó, no la aceptó, prefirió despreciarla. Señor, gracias, porque es un mensaje muy claro, muy sencillo. Tú eres la fuente de vida y esa vida está para cada uno de nosotros y queremos seguir viviendo en este mundo entendiendo que tú estás al control de las cosas y que muy pronto se cumplirá la gloriosa venida de Jesús para que podamos ir con Él y vivir por la eternidad, de acuerdo a tus planes, la vida que tú has planeado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este medio que permite que el mensaje llegue a muchas personas. Sigue tú trabajando a través de tu Espíritu y que estos mensajes puedan llevar esperanza y oportunidad a cada persona que lo vea y que lo escuche. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia